Venía dispuesto a decir, en primer lugar, que Góngora no es patrimonio, no es propiedad de Dámaso Alonso, a pesar de su Góngora y el Polifemo, y tampoco de Lezama Lima, a pesar de su esfera imagen. No tengo nada contra Lezama Lima, pero sí tengo bastante contra Dámaso Alonso, porque un profesor en la universidad nos obligó a leer este libro como una lectura normal, una de tantas en un curso en una asignatura de literatura española. Y por supuesto, yo creo que a nadie en la clase se le ocurrió la posibilidad de no hacer las lecturas. O sea, era algo que yo estoy descubriendo ahora que existe, esto de que se manden lecturas, lo estoy descubriendo como profesor, esto de que se manden lecturas que entren en el examen y no se hagan. Leí esto desde si estuviéramos hablando de una copa, hasta verte, Jesús mío, hasta ver la cruz en el fondo del vaso, hasta lo último impreso, hasta el código de barras y el logotipo de Gredos. Me lo leí entero y no se lo recomiendo ni a mi peor enemigo. Aún así, por supuesto, no aborrecí a Góngora, sino, bueno, es de lógica, no aborrecí a Góngora, sino a los gongoristas. Y guardo un recuerdo pésimo de este libro que llevo mucho tiempo sin abrir. Y ahora, como se puede intuir por las marcas, lo he vuelto a abrir. Pensaba decir, previniendo contra Dámaso Alonso, que Góngora ya existía antes de Dámaso Alonso, antes de que la generación del 27, como cuenta Rafael Alberti en la Arboleda Perdida, volviera a interesarse por la poesía popular y por la poesía popular y la alambicada de Góngora, que de ambas escribió, y todo ello como si fuera una revolución, como si fuera un descubrimiento personal de Dámaso Alonso, que bueno, un poco sí, ¿verdad? Dámaso Alonso descubrió al resto de la generación del 27 a Góngora. De hecho, la generación del 27 que toma ese nombre de un homenaje a Góngora. Pero antes de Dámaso Alonso, otros clásicos, unos 10 años antes, ya lo leían, como Azorín. Y vamos a citar un texto de Azorín sobre Góngora. Y además todo aquello era un homenaje y diatriba, porque no sé por qué acabó recibiendo palos Astrana Marín con aquel poema infame e infamante que reproduce Alberti en la Arboleda Perdida. Es como si al ser gongorista hubiera que meterse con los quevedianos. Es, en fin, un absoluto disparate. Entonces, para no decir Góngora es Dámaso Alonso, como Rudolf Hess, en El triunfo de la voluntad. Alemania es Hitler y Hitler es Alemania y todo. Pues lo mismo, Góngora es Dámaso Alonso y Dámaso Alonso. Ya está bien de esa identificación, por Dios, ya está bien de esa identificación. Góngora es también Azorín. Azorín también es lector de Góngora. Y ya digo, no tengo nada contra Lezama Lima, pero supongo que habrá también quien piense que no se puede hablar de Góngora sin hablar de Lezama Lima. Lecturas españolas. Garcilaso y Góngora, página 730. Es que pobre Góngora, con lo mal que lo pasó en vida, se arruinó. Quevedo se quedó con su casa, tuvo que volver a Córdoba pobre. Encima de todo eso lo crucifican aquí, y lo diseccionan y lo viviseccionan. No, Cadalso me he pasado. Baltasar Gracián, sí, aquí está. Bueno, es un ensayo titulado Garcilaso y Góngora, y por supuesto empieza con Garcilaso
y lo relaciona con Góngora, lo que me recuerda, que si tengo mucho en contra de Dámaso Alonso, que no tendré contra Fernando Lázaro Carreter, que instruyó a todos los profesores de España con un libro infame sobre comentario de texto, a distinguir, instruyó a los profesores y, claro, por consecuencia a muchísimos más alumnos, sobre distinguir entre un poema de Garcilaso y un poema de Góngora. Porque el poema de Garcilaso es optimista y el poema de Góngora es pesimista. Ya me gustaría a mí que esos profesores que creen en Lázaro Carreter distinguieran entre un poema de Garcilaso y un poema de Góngora. Claro, a ver, es relativamente fácil, sabiendo que un poema es de Garcilaso o de Góngora, si uno ha hecho lo que tiene que hacer y se ha leído toda la poesía de Garcilaso, que no es mucha, pues sabrá que si no es de Garcilaso es de Góngora. Pero bueno, digamos otro poeta, Quevedo, a ver si alguien puede distinguir un poema de Quevedo y otro de Góngora, si hay poemas de atribución dudosa. Bueno, pues lamentable, desde luego, lo que hizo Fernando Lázaro Carreter con esos análisis ramplones y simplones de nuestros grandes poetas. Azorín sí que ve la urdimbre, ese hilo común entre Garcilaso y Góngora. De Toledo pasamos a Córdoba, de Garcilaso a Góngora. Don Luis de Góngora nació en 1561, murió en 1627. Hizo Góngora sus estudios en Salamanca, recibióse de bachiller, agraciáronle con una canonjía en Córdoba. Fue nombrado casi al final de su vida capellán de palacio. Con Góngora penetra un elemento nuevo en la poesía: la ironía, la mordacidad, la sátira. Es muy raro esto porque eso ya estaba. Eso ya estaba, evidentemente. Está en Jorge Manrique y en todos los poetas de cancionero. Por si no se quiere citar un nombre tan ilustre, sino algunos no menos excelsos, pero menos conocidos o menos iluminados por quien quiere iluminar, porque al final es el Estado y es, en la poesía cancioneril, ahí está el humor y ahí está la sátira. Si nos vamos a otro excelso poeta cordobés, porque si en Córdoba están los califas del toreo, pues también están los califas de la poesía, que desde luego son los dos Sénecas. Bueno, no, Séneca el joven. Estaba pensando, no, es su sobrino. Séneca, Lucano, Juan de Mena. Séneca, Lucano, Juan de Mena y Góngora, digamos, que son los cuatro califas de la poesía, aunque quizá no se piensa en ellos tan frecuentemente, aunque tienen su... Bueno, Góngora tiene su estatua. No he visto la estatua de Juan de Mena, no he visto la estatua de Lucano. Sí he visto la estatua de Séneca, pero no la estatua de Lucano. O sea que no están tan bien tratados como los califas del toreo. Bueno, pues de las 300 de Juan de Mena hay una parodia cancioneril que es la Caragicomedia. O sea que esto de la sátira ya estaba, pero bueno, en fin, no sé, o sea que se debe esta extraña afirmación de Azorín. Nos hallamos, sigue diciendo, muy lejos del sentimentalismo delicado y elegante de Garcilaso. Pero hay aquí otra elegancia castiza, aristocrática, la cordobesa. Unida a ella una sensación aguda de las cosas, una ironía cáustica, ligera y desdeñosa, y tendréis la poesía de Góngora. Han sido exaltados los versos serios, solemnes, graves del poeta cordobés. Seguramente que lo que en Góngora vale más es su obra festiva. Tiene el poeta cordobés ciertas composiciones breves, letrillas o romances que, a nuestro entender, no reconocen rival en nuestro Parnaso. Sirvan de ejemplo las composiciones que comienzan Las flores del romero, o Hermana Marica, o Se va la Pascua a mozas.
Nada hay en estas poesías de conceptuoso y laberíntico. Todo es en ellas claridad y sencillez. Góngora retrata o hace hablar a algunas mozuelas en esas poesías, y su atractivo estriba en un dejo suave de melancolía junto con una nota de sensualidad y picarismo. A Góngora bástanle 4 rasgos satíricos trazados como al desgaire para darnos una visión de la sociedad o para esbozar el retrato de un personaje. Sirva de ejemplo su soneto Madrid. En ese soneto, que no es más que un breve catálogo de las cosas que el poeta halla en la corte, Góngora escribe el siguiente verso: mentiras arbitreras, abogados. En esas 3 palabras, sucinta y lapidariamente, queda expresada nuestra historia política desde hace 3 siglos. No se necesita más. En el romance Hanme dicho hermana, el poeta ha trazado su propia caricatura. Entre sus poesías satíricas, esta es una de las más típicas. He aquí un personaje mozo en los años, pero viejo en desdichas, no alto, aunque bien podría alcanzar higas de cualquier higuera. Extraño juego de palabras, claro, porque... Claro, alcanzar higas... la cabeza al uso y bien repartida, con la coronilla encima y el cogote atrás. Grandes los ojos y fina la vista, de tal suerte que puede conocer un galgo entre 100 gallinas. La nariz corva podría servir de alquitara en una botica. No es muy buena la boca, mas a mediodía le da más gusto que la de su ninfa. Nuestro poeta es rico, tiene barcos en la tierra, viñas en el río y algunos molinos de aceite que muelen harina. Es gran canonista, oyó teología en Salamanca. No pierde por la mañana su lección de prima, ni al anochecer la de sobrina. Entiende más de lengua latina que de persa o egipcia los alemanes. Si se pone a hablar el idioma toscano, los que le oigan dirá que ha nacido en Coimbra. Sabe que desde La Mancha llegan los hombres a Medina más tarde que las golondrinas. Compone romances muy estirados de los que cardan el paño y esquilan a las ovejas. En resolución, señoras mías, termina el poeta, yo os digo que a los bonetes queráis las bonitas. Bueno, pues aquí tenemos una de estas prosificaciones que luego hará hasta la saciedad Dámaso Alonso. En el Criticón, parte segunda, crisis cuarta, hablando Gracián de Góngora, su poeta predilecto, le compara con una cítara y dice que su extremada armonía la percibían pocos, que no era para muchos. Notaron en ella una desproporción harto considerable, añade, que aunque sus cuerdas eran de oro finísimo y muy sutiles, la materia de que se componía, debiendo ser de un marfil terso, de un ébano bruñido, era de haya y aún más común. ¿Alude Gracián, se pregunta Azorín, con estas palabras a esa parte de la poesía de Góngora que acabamos de elogiar, la realista, la humorística, la satírica? Pues eso es precisamente lo más fino y original en el poeta cordobés, lo que prevalecerá. Don Luis de Góngora vivió en la mayor estrechez los últimos años de su vida. Él mismo nos revela en algunas de sus cartas detalles verdaderamente angustiosos. En 1626, un ataque cerebral le privó de la memoria. El año siguiente murió en Córdoba. Ese ataque cerebral es el que, yo creo, sin duda, tiene que ser ese, el que recuerda Spinoza. Ya en la presentación de Spinoza dijimos que cuando habla de un poeta que se quedó, bueno, que le dio un telele, pues tenía que ser Góngora, cuyas obras tenía en su biblioteca. Pues sí, tenía que ser Góngora más que nada, porque no hay, o sea, no se me ocurre otro que tuviera una condición tan desafortunada. Pero no es el único momento en el que Azorín se acuerda de Góngora, porque en un libro posterior, esto es de lecturas españolas, pues luego no sé si en clásicos y modernos, o quizá en los valores literarios, Juan Valera, no, perdón, Al margen de los clásicos, eso es, en Al margen de los clásicos, página 1278. 1278. También podría, esto es de 1915,
1270. Aquí. Quiero subrayar, bueno, habla de las rosas, precisamente Lázaro Carreter crucificó ese soneto que en último término pues viene del Carpe Diem y del Tol de Rosas. Coge las rosas, Tol de Virgo Rosas. Pero bueno, hace una observación interesante hablando de las rosas españolas, las rosas de Velázquez, tienen una luz, un color concreto, pues como podría tenerlo una rosa en Serbia, que en Yugoslavia hay una luz particular. Bueno, pero me interesa la parte de Córdoba. Dice, cuando el poeta trazaba este otro soneto, o sea, el soneto a Córdoba, ¿lo trazaba lejos de su ciudad? Sí, él mismo lo dice en uno de los versos. Góngora, en este soneto, evocaba la ciudad lejana y amada. Con los ojos del espíritu veía sus callejuelas estrechas y silenciosas, pavimentadas de blancos guijarros, y en que los pasos del transeúnte hacen, en la soledad, un ruido sonoro. Veía la cinta de cielo azul que entre los dos aleros de los tejados se extiende, los patizuelos con evónimos y en que los blancos muros de cal tienen un zócalo de intenso añil pintado, las estancias silenciosas de las casas modestas, en que tal vez hay un armario con libros viejos olvidados de todos, las pequeñas iglesias modestas, el campaneo al amanecer y durante el crepúsculo vespertino, oh excelso muro, oh torres levantadas. Sobre el cielo limpio se destaca la alta torre de la mezquita. Una fuentecita mana en el patio, entre unos árboles, con un son continuado y rítmico. Oh fértil llano, oh sierras encumbradas. Desde una ventana, allá en lo alto, atisbamos el panorama de la campiña. Acabamos de dejar un libro que teníamos entre las manos. En el silencio de la casa durante 1 o 2 horas hemos estado recreando nuestro espíritu en una lectura llena de interés. Sentimos en torno nuestro el reposo de la estancia, el reposo de la callejuela apartada, el reposo de la ciudad, el reposo de la campiña. El llano se extiende en una suave ondulación. Luego cierra el horizonte el muro gris, negruzco de la sierra. ¿No vio Góngora por esta ventanita hace 3 siglos este mismo paisaje en este momento de reposo? Oh siempre gloriosa patria mía. A lo largo de la vida, por encima de todos los cambios y mutaciones, el artista lleva innatamente una partícula del ambiente en que ha respirado por vez primera. Nuestro poeta ha puesto en sus versos la elegancia, la voluptuosidad, la malicia ingeniosa de este ambiente cordobés con un fondo de austeridad, de melancolía, que es la nota del paisaje severo y noble que se columbra por esta ventanita. Bueno, pues la prosa de frase corta zoriniana también rindió culto al poeta culterano por excelencia, a Góngora. Y el soneto a Córdoba, que Borges dijo a Bioy Casares, y está en su libro de conversaciones, que parecía más adecuado para Nueva York. Conociendo Nueva York, parece que Góngora hubiera escrito para aquella ciudad. Nos lleva a una conversación, a un diálogo poético entre Borges, Octavio Paz y Salvador Elizondo, que estaba ahí un poco de sujetabelas, un poco de comparsa, en el que se proponen investigar y dar una respuesta si pudieran, pero vamos, tampoco, o sea, si no pasa nada, tampoco hay que esforzarse. Se proponen dar una respuesta a la pregunta ¿qué es poesía? ¿Qué es la poesía? Bueno, el debate es sobre la poesía en el tiempo, pero bueno, para definir, o sea, el tiempo ya lo define Borges recurriendo a la definición de San Agustín. Si me preguntan si sé lo que es, pues digo que sí. Si me piden que lo explique, pues no. Pues el tiempo ya sabemos que no se puede explicar. Pues la poesía igual. Si sabemos lo que es la poesía, si nos preguntan si sabemos lo que es la poesía, pues decimos que sí. Si nos preguntan qué es la poesía, pues no lo sabemos. Y en ese debate, que luego por supuesto se va por las ramas y se va por cosas que no son poéticas, en ese debate, curiosamente, Octavio Paz
cita mal unos versos de Góngora. Y hojeando el Góngora y el Polifemo, curiosamente, bueno, me ha parecido, casi en primer lugar, me han aparecido esos versos que cita mal Octavio Paz y que yo he explicado en clase, porque cuando tengo que explicar en segundo curso de educación, en segundo curso de educación para personas adultas, cuando yo tengo que explicar a adultos que llevan mucho tiempo sin estudiar, o a adolescentes que vienen de la mañana pero no se han enterado de nada por la mañana, cuando tengo que explicarles lo que es la poesía, les pongo este debate entre Borges y Octavio Paz. Y naturalmente voy explicando las citas y voy explicando también cuando se equivocan. Y efectivamente Octavio Paz se equivoca al citar este pasaje de Góngora, que yo he explicado, lo puedo asegurar, de una manera muchísimo más sencilla, en la que lo vamos a ver explicar a Dámaso Alonso en el Góngora y el Polifemo. Góngora y el Polifemo, por cierto, que creo que es un volumen entero de sus obras completas en Gredos, que lamentablemente son obras críticas y filológicas completas, no las poéticas. Primera edición de 1960. Bueno, pues Octavio Paz cita mal estos versos. Marítimo Alción. Bueno, a ver, hay una diéresis. Alción. Marítimo Alción. Roca eminente, sobre sus huevos coronaba el día que espejo de zafiro fue luciente la playa azul de la persona mía. Miréme y lucir vi un sol en mi frente, cuando en el cielo un ojo se veía. Neutra el agua dudaba a cuál fe preste, o al cielo humano, o al cíclope celeste. Claro, y Octavio Paz hablaba de neutralidades. Góngora no hubiera usado la palabra neutralidad, mucho menos neutralidades, en su vida. Es neutra el agua dudaba a cuál fe preste, o al cielo humano, o al cíclope celeste. Bueno, pues vamos a ver la nota vamos a ver hasta que me canse, porque además una frase que me hizo muchísima gracia y que siempre cito de este libro es, ya está por terminar o está acercándose al final, o es un poco como la Galería de los Uffizi, que hay un cartel que dice salida, o sea, por aquí está la salida, y todavía queda la medusa de este pintor tenebrista oscuro, asesino, el del Baco, bueno, sí, de ese pintor, y otras joyas que no pueden considerarse salida, aunque solo estuviera esa cabeza de medusa. Desde el cartel de salida hasta la salida, eso no puede llamarse salida. Eso no puede llamarse salida, y no es lo único que hay muchas otras obras. Bueno, pues no sé si de salida, pero dice Dámaso Alonso, iba ya el autor cansado. Iba ya el autor cansado, el que va cansado es el lector. Iba ya el autor cansado, para justificar lo que él interpreta que es una debilidad o una flaqueza de Góngora. Bueno, veamos su comentario de la estrofa 53 de la fábula de Polifemo. Marítimo Alción, roca eminente sobre sus... Bueno, bien. Marítimo Alción, roca eminente sobre sus huevos coronaba. Alude don Luis a la creencia expresada por Plinio y otros autores. Bueno, ¿y por qué no pone el lugar exacto de Plinio? ¿Por qué no pone el lugar exacto de la historia natural? ¿Y qué es esto de otros autores? Yo aquí lo veo... Esto no satisface mis expectativas eruditas. De que el alción pone y empolla sus huevos, hombre, entendemos que será la hembra de alción, pone y empolla sus huevos en ciertos días de calma que tienen lugar precisamente en el invierno, lo que los antiguos llamaban días alcioneos. La alusión a esta ave sirve, pues, para indicar que se trataba de un día sereno. Claro, eso es lo que yo explico a mis alumnos, que como los alciones, bueno, después de la metamorfosis, bueno, como había un pacto para que cuando los alciones pusieran sus huevos, las hembras de la alción, claro,
estuviera la mar en calma, pues lo que quiere decir es que como está el Alción empollando sus huevos en un picacho, en una roca, pues que es un día calmo, y al ser un día calmo, las imágenes se reflejan con exactitud en el agua, no deformadas. O sea, que el mar es como un espejo. Esto es lo que yo le explico a mis alumnos. Y tampoco estamos viendo que Dámaso Alonso se explaye mucho más en la historia de la Alción. Dice, lo dice Plinio. Hombre, podría haber profundizado más. Es un día sereno, en que las aguas estaban tranquilas y pudieron así servir de espejo al cíclope. En los pormenores de la interpretación difieren bastante los comentaristas. En primer lugar, Salcedo se equivoca al preferir como versión coronaba marítimo Alción, una roca eminente que estaba sobre sus huevos. Esto es, volaba el marítimo Alción alrededor de una roca eminente que estaba sobre sus huevos. ¿Cómo va a estar una roca sobre sus huevos? Es que los comentaristas son subnormales. Esto es retraso mental. ¿Cómo va a estar la roca sobre los huevos? Su error parte de haber interpretado mal el verbo coronar y de haber querido eludir la dificultad de que voy a hablar ahora. Porque es el caso que, según las autoridades que cita Pellicer, el Alción pone sus nidos en el mar. Pues usted hubiera estado bien meter el comentario de Pellicer y meter todas esas autoridades. ¿Cómo, pues, dice Góngora que el Alción empollaba sus huevos coronando una roca eminente? Acude Díaz de Rivas al socorro y, revolviendo muchos autores, saca en consecuencia que el Alción no pone su nido en el mar, sino cerca del mar. O sea, ¿qué problema? Hay un... Bueno, vamos a ver, ¿cómo va a poner los huevos en el mar ahí flotando? Tendrá que poner en un soporte. Pero aún así, ¿cómo Góngora puede decir que en una roca eminente? Contesta Díaz de Rivas que eminente no tiene aquí más que un sentido relativo. En efecto, eminente tiene también el sentido de sobresaliente, que sale fuera. El nido estaría en una roca que sobresalía del agua. Pues eso es lo que yo entiendo. Una roca eminente, una roca que sobresale del agua, y ahí va el Alción a poner los huevos, no los va a poner haciendo que floten. ¿Qué tontería es esa? Una cosa es que el mar está en calma y otra ahí echar los huevos y ya se mantendrán juntos si está de Dios, ¿no? Si está del Dios que ha hecho el pacto. Salcedo, que ha dado a coronar un sentido distinto, puede esquivar de otro modo la dificultad. El nido estaría al pie de la roca y el Alción volando sobre esta. ¿Qué tontería? Y dice Dámaso Alonso, ¿qué cuestiones tan nimias preocupaban y ocupaban a gran número de gongoristas del siglo XVII? Y a ti también, cuidado con la cosa. Y a ti también. Más que dar autoridades sobre la Alción, estás aquí jugando con gente que no sabe entender el castellano. Lo prueba un pasaje sobre este mismo tema de una carta escrita en 1634 desde la Puebla de Albortón. Si hay alguien que me está escuchando desde la Puebla de Albortón, pues que me diga si siguen siendo igual de gongoristas, por un Juan Nadal, no sé si existirá todavía, a lo mejor está inundado por un pantano, a lo mejor tiene 3 habitantes, la Puebla de Albortón, por un Juan Nadal y dirigida a Uztarroz. En cuanto a marítimo Alción, roca eminente sobre sus huevos coronada, digo que si yo dije que el roca eminente era apósito de Alción, lo dije fundado en que dice Ovidio que esta ave, la Puebla de Albortón, dice Ovidio que esta ave hace su nido sobre el mar y no sobre escollo, como quiere don Luis. Pero vamos a ver, sobre el mar no exime, no impide que sea sobre un escollo en el mar. O sea, decir sobre el mar no cierra la puerta a que sea sobre una superficie rígida. En fin. Y teniéndome a Ovidio, hacía apósito. Ovidio es lo relevante. Si se quiere saber lo que significa este pasaje, hay que irse a Ovidio. Hay que irse a Ovidio, clarísimamente. Teniéndome a Ovidio, hacía apósito lo que don Luis acusativo, que ha de ser así para que la oración sea congrua. Pero si se ha de entender que esta ave hace su nido en el mar mismo, ha de ser apósito, roca eminente y no acusativo,
Porque si el lugar de los huevos es el mar y no la roca, luego no corona la roca, sino el mar. Pues